¿Se puede encontrar la felicidad en todo? ¿Es posible encontrar la felicidad en todo? La Cábala enseña que no solamente es posible, sino que también es la fuente de vida. Cuando el ser humano es pequeño, cuando es bebé, encuentra la felicidad absolutamente en todo aquello que uno le ponga frente a sus ojos. La Cábala enseña que esto nutre su vida y le da el crecimiento, la estatura, la comá. Dice Rabbi Yehuda Ashlag, lo que brota dentro de su cuerpo, hablando del niño, por medio de lograr placer, es lo que aumenta y ensancha su vida. Es decir, que el ser humano en sus primeros años de vida, al encontrar placer en todo lo que el mundo le puede ofrecer, esto a su vez es la fuente que le genera la vida, el crecimiento, el desarrollo, encontrar placer en todo. Pongamos un ejemplo. Cuando una persona tiene una aflicción en la piel, la cual le provoca comezón, esta persona está sintiendo un dolor físico, pero al mismo tiempo siente una recompensa de placer cada vez que puede rascarse. Este acto de rascarse le genera una recompensa porque le representa gran placer. Pero a medida que el placer aumenta, también está aumentando la aflicción. Es decir, que cada vez que se rasca, no está contribuyendo a sanar, sino por el contrario, cada vez que se administra placer, está haciendo que el problema sea más grande. La Cábala habla acerca de esto como diciendo que al final esto puede causarle muerte a la persona. No hablamos del aspecto físico, sino de cómo este ejemplo tiene que ver con la vida. Entonces dijimos, un niño en sus primeros años de vida encuentra placer en todo, y esto es lo que va a nutrir y hacer crecer su vida. Una gran cantidad de placer para generar comá, estatura. Este placer está de modo general. Pero ¿qué sucede conforme la persona va creciendo y va queriendo encontrar el placer en una sola cosa? Cuando se obsesiona por algo y si no obtiene ese algo, no es feliz. Ya sea un trabajo, ya sea una cantidad de dinero, ya sea un bien específico o una persona. Aquí podemos entender como una pausa, una regla en las relaciones. Cuando una persona está obsesionado con ser feliz al lado de otra persona, quiere decir que él mismo no está completo. Y como consecuencia le está chupando la vida a la otra persona. No es una relación saludable. Ahora, regresando a nuestros ejemplos. Por una parte vimos que hay crecimiento y hay vida cuando el niño chiquito encuentra placer en todas las cosas, pero de manera simultánea, tomando el ejemplo de la persona que tenía una aflicción en la piel y que necesita rascarse y que cree que esto le trae un cierto alivio, el haber focalizado el placer genera que al final el sufrimiento crezca. Y lo mismo sucede en la vida. Cuando dejamos de tener el asombro por todas las cosas, cuando dejamos de percibir la luz en todas las cosas, cuando pensamos que el plan de la creación, que el pensamiento de la creación no es perfecto y queremos sustituir y encontrar la felicidad en ciertas cosas específicas, lo que estamos haciendo es acrecentar el sufrimiento y quitarle la vida a todo. Recordemos la regla: placer general genera vida, placer focalizado son gotitas de muerte. Ahora, entonces, ¿qué es la felicidad? ¿De qué se trata la felicidad? ¿Será que la felicidad es un sentimiento? ¿Será que la felicidad es una emoción? Ya vimos que la felicidad no depende entonces realmente de un bien físico o material, y tampoco depende de contar con cierta persona específica en la vida.
Inclusive, para tener una relación que podamos llamar feliz, se requieren dos personas completas, dos personas felices de manera personal que pueden ayudar o regalar vida a la otra persona. Entonces la felicidad no depende ni de los bienes materiales, ni de la pareja, ni del trabajo, ni de nada semejante. ¿Por qué? Porque a la luz de la Cábala, la felicidad es una elección. Se elige ser feliz. Este panorama que vimos, donde puede haber una felicidad que es general y una felicidad que es específica, un placer en todas las cosas o la obsesión de la búsqueda de placer en una sola cosa, son los generadores o las herramientas que pueden traerle crecimiento y vida a la persona o que pueden significar la gota de la muerte, como dice la Cábala. Inclusive dice que este placer tan focalizado que se convierte en un deseo o en una obsesión, finalmente termina matando al hombre. Y hay que recordar en esto una lección en la Cábala. La Cábala dice que el ángel de la muerte vive en las emociones y termina matando al ser humano desde las emociones. Entonces, la felicidad es una elección. Uno decide, uno elige. El lado opuesto, que es la tristeza y el dolor, dice la Cábala, se acabarían en el mundo si todos pudiéramos llegar a la conclusión de que todo es perfecto y que nada es una casualidad. Es decir, ¿qué significa esto? Lo que tenía que suceder es lo que sucede. Como ejemplo, una persona que se compra el último celular de moda y de repente en un viaje de vacaciones se le cae al mar y lo pierde, quizás ese evento puede echarle a perder su viaje de vacaciones. Lo hizo sufrir lo que gastó por comprar ese celular. Pero si esa persona supiera que eso que tenía que pasar es realmente lo que sucedió, entendería que hay leyes de causa y efecto y que hay una razón para todas las cosas. De aquí la Cábala dice, una de las reglas más fuertes y más difíciles de entender es que no hay víctimas en el mundo, que todo es una ley de causa y efecto. ¿Cuándo se acabaría la tristeza, el dolor y el sufrimiento? Cuando entendiéramos que todo es perfecto, que todas las cosas son perfectas. Amigos, esta es una de las lecciones más duras, más difíciles de la Cábala. Y obviamente este video no está destinado a más sufrimiento, sino por el contrario, a regalarte respuestas que te lleven a la conclusión de encontrar placer en todas las cosas. La Torá en el libro de Génesis, la Biblia en hebreo, en el libro de Génesis, comienza diciendo, el verso 1, capítulo 1, verso 1, dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim. En español sería, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero realmente la traducción es Bereshit bara Elohim. Elohim es uno de los nombres del Eterno que representa el atributo de juicio, y si lo tradujéramos literalmente diría, en el principio creó Elohim. O sea, lo primero que se creó fue el atributo de juicio. Y esto nos enseña una gran lección. Todo lo que nosotros vemos que debería de ser justo está en las cosas que tienen rigor. Es decir, el atributo reinante con el que se creó primero el mundo es el atributo de juicio. Todo aquello que es difícil y todo representaría un juicio, pero eso es como debería de ser. Ahora, primero se creó el atributo de juicio, pero dicen los sabios, el mundo no podría sostenerse ni un segundo bajo el atributo del juicio. Y entonces se le agregó el atributo de misericordia. El nombre Yud Kei Vav Kei, que es el atributo divino de misericordia. ¿Por qué hablar de esto hoy? Para que podamos entender que aquello que nosotros pensamos que es injusto, las cosas que son difíciles y todo, realmente deberían de ser así. Pero cuando podemos entender que todas las cosas son perfectas, podemos hacer el esfuerzo de llegar a encontrar placer en todo. Es una tarea y es un trabajo muy arduo,
Pero déjame decirte que lo que la Torá, lo que la Biblia, lo que se llama trabajo realmente se refiere a todo el esfuerzo, a todo el proceso, a los procesos que pasamos en la vida. ¿Dónde está la clave? Déjame regalarte una herramienta de conocimiento que te puede ayudar en el proceso de encontrar placer y felicidad en todas las cosas. Para esto hay que entender cómo está estructurada el alma. El alma está hecha con 5 grados, de los cuales tenemos acceso en este tiempo de la humanidad a 3. ¿Cuáles son esos 3 grados del alma? El primero se llama Nefesh. Nefesh es el alma instintiva, se considera el alma animal o el alma básica. Todo ser humano nace con Nefesh, se aloja en la sangre y tiene que ver con el instinto de supervivencia, de sobrevivir. En el ser humano, en los animales, hay Nefesh. El segundo grado del alma, que se puede solamente adquirir a través de un trabajo interno, se llama Ruach. Ruach, su traducción literal es viento, sin embargo se ha traducido como espíritu. Y hay quienes piensan que es una parte separada y que es algo más elevado el espíritu, pero realmente es un grado más elevado dentro del alma. Y el Ruach representa el alma emocional. ¿Qué significa el trabajo verdaderamente espiritual? Es el trabajo de pasar de Nefesh, es decir, de un estado instintivo y animal, a un trabajo donde podamos dominar las emociones. Dominar las emociones, completar las emociones es la clave. ¿Por qué? Porque entonces las emociones no van a regir tu perspectiva del mundo incorrectamente. Las emociones es el prisma, es el cristal, son los lentes a través de los cuales interpretamos el mundo. Cuando pensamos que algo es injusto, etcétera, etcétera, y nuestras emociones no están completas, nos generan episodios de tristeza, de dolor y de sufrimiento. Pero una persona que trabaja espiritualmente, es decir, que alcanza a tener dominio sobre sus emociones, puede llegar a interpretar el mundo con placer general. Quien alcanza el grado del trabajo de Ruach, de espíritu, de alma emocional, a su vez alcanza la Neshama. Neshama es el alma intelectual. El Ruach, cuando lo alcanzamos, es un recipiente y a su vez jala a la Neshama, al alma intelectual. Y todo esto es el trabajo espiritual. Como ves, se refiere el trabajo espiritual a todo el ambiente emocional, y unas emociones completas, maduras, generan en la persona una perspectiva que le da la oportunidad de encontrar placer en todo. Así, al final, podemos encontrar respuestas y podemos encontrar un lugar desde donde podamos tomar una decisión. La regla sería la siguiente: el placer general construye, trae vida, le da vida al ser humano. Pero cuando dejamos de tener una perspectiva que nos permita ver la luz divina en todas las cosas, empezamos a obsesionarnos y a pensar que necesitamos algo específico para ser feliz, para tener placer. Y en ese momento fragmentamos la fuente del placer, fragmentamos la luz en nuestra manera de ver. Y eso, amigos, genera muerte. ¿Cuál es la clave? La clave está en entender nuestro trabajo espiritual hasta que podamos tener una perspectiva y encontrar felicidad y placer en todo. Por último, si podemos aplicar emociones maduras en la vida a nuestro presente, podremos encontrar y entender que todo es un proceso, que lo más sabio es no saltarse los procesos. Los procesos tienen una razón de ser y los procesos, cualesquiera que sean, son perfectos. Cuando tengamos una perspectiva emocional madura, podremos encontrar placer en todas las cosas. Y el placer general, la capacidad de asombro general, tiene una última clave que te la dejo el día de hoy. ¿Cuál es esta última clave? Si en la vida hasta el día de hoy no hubieras entendido esta regla
y has visto cosas morir en tu vida, relaciones, negocios, situaciones, etc., en el momento en el que empieza a recuperar la capacidad de asombro por todas las cosas, la capacidad de encontrar placer general en todas las cosas, no solamente que tu vida empezará a tener mayor crecimiento, más vida, no solamente esto, sino que al mismo tiempo le estarás arrebatando la muerte a todas aquellas áreas en tu vida que fueron colapsadas por emociones de tristeza o de dolor. Como ves, sí se puede encontrar la felicidad en todo. Inclusive es una regla de vida encontrar y esforzarse en el trabajo interno hasta que encontremos el placer general. Muchas gracias.